Regresamos a Signo Pesos. La banca de oportunidades patrocinó una encuesta entre los migrantes venezolanos que, entre otras cosas, reveló aspectos preocupantes sobre su situación financiera y el acceso a productos bancarios aquí en nuestro país. Para hablar del tema, le doy la bienvenida al doctor Freddy Castro. Él es gerente de la banca de las oportunidades. Doctor Castro, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muy bien. ¿Y usted? Muy bien. Doctor Castro, los que como que no están tan bien son los migrantes venezolanos. ¿Ustedes pudieron evaluar en este estudio cómo es su situación económica? ¿Han podido generar algún tipo de ingreso relativamente importante en estos momentos de pandemia? Pues, Víctor, mire que en esa encuesta en la que participaron varias entidades, incluso entidades de gobierno, se encontró que el 61% de los migrantes venezolanos había tenido dificultades a propósito de la pandemia. Se revisó cuáles eran esas dificultades de ese 61% de migrantes venezolanos encuestados y se encontró que casi el 80%, o sea, si usted cogía 10 venezolanos con esa, que manifestaran que tenían dificultad, 8 dijeron que habían tenido problemas a la hora de generar ingresos y el 15% dijo, tuve problemas a la hora de alimentarme. Es decir, no le han pasado nada bien, al igual que muchos colombianos. ¿Ustedes ahí encuestaron a los que están regularizados y a los que no están regularizados? Efectivamente, pues esa encuesta se realizó un pedazo terminando el año pasado y otro iniciando este, y fueron encuestados venezolanos con cédula de extranjería, con PEP, permiso especial de permanencia, y venezolanos sin PEP, tal Entiendo. cual. Hay mucho emprendimiento también entre la migración venezolana. ¿Han podido montar un negocio propio, por ejemplo? Pues según la encuesta, y nosotros nos esperábamos que fuera un porcentaje mayor, solo el 17% de los encuestados iniciaron o montaron un negocio. Algo que es curioso es que el 94%, o sea, si uno cogía a todos los que abrieron el negocio, solamente 94 de cada 100 dijeron lo monté en los últimos 2 años. Es decir, han montado negocios muy poquitos y los que han montado tienen todavía negocios que están en una fase naciente. Es decir, hay ganas de emprender, pero ha sido difícil para lograr esos emprendimientos. En Colombia, la población colombiana, hablando de informalidad laboral, más o menos el 50% de los que trabajan son informales. El otro 50% son trabajadores formales en nuestro país. ¿Cómo está ese tema de la informalidad dentro de esta población migrante? Pues según gran encuesta integrada de hogares, pues se señala que el 48% de los empleados son formales, es decir, estamos más o menos igual, pues comparativamente con la población venezolana. Sin embargo, pues seguramente en la medida que tengamos más datos a propósito del proceso de regularización y de ese estatuto de protección temporal de migrantes venezolanos, vamos a tener información más clara acerca de lo que está pasando con esa población. Bueno, expertos han dicho que lo positivo de regularizarlos también es toda la información ya real o más información confiable sobre esta población en nuestro país. Pero bueno, doctor Castro, uno de los temas más interesantes, ¿cómo les va cuando van a un banco a pedir, no sé, abrir una cuenta de ahorros o a pedir un crédito? Pues conecto con lo que usted acaba de decir, información, y dado que en estos momentos hay ausencia de información en general, no les va bien. De hecho, les va mal, entre otras razones porque cuando uno se vincula a una entidad financiera, a la entidad financiera que sea, y así uno sea colombiano, las entidades financieras deben hacer una verificación de que la persona que se está presentando es efectivamente quien dice ser. Dado que no hay buena información, las entidades financieras en este momento no están vinculando muchos venezolanos. Y según la encuesta, igual me imagino que ese dato habría que contrastarlo ya mirando efectivamente los registros de los bancos. Solamente el 14% de los venezolanos accedió a un producto de depósito y el 1,5% de los venezolanos accedió a un producto de crédito. Si uno quisiera ponerlo en términos comparados con lo que pasa con los colombianos, yo dije 14% de venezolanos tenían un producto de ahorro. El 85% de los colombianos tenemos productos de depósito en el país. Es decir, hay una brecha de poco más de 70 puntos porcentuales. Y eso pues nos indica que todavía falta trabajo para seguir profundizando en la inclusión financiera de la población migrante. No, y ese 1,5% de acceso al crédito, pues es una cifra demasiado baja. Los que logran un préstamo, ¿en qué están utilizando estos recursos? ¿Para qué piden estos créditos? Sí, usted lo ha dicho, es demasiado baja.
es demasiado baja y pues también es baja, y de hecho ese 1,5 uno tiene que contrastarlo con que el 7,3% dice que ha recurrido al gota a gota. La mayoría de los que acceden a crédito lo están utilizando para pagar arrendamientos, eh, bienes del hogar, tipo neveras, etcétera, y además para pagar alimentación. Todavía no se están utilizando esos recursos, que siguen siendo poquitos, para desarrollar emprendimientos o desarrollar nuevas actividades productivas. Pero eso también tiene que ver con que todavía hay dificultades para acceder al sistema financiero porque falta consolidar esa fuente de información que le permita a las entidades financieras vincular fácilmente a los migrantes venezolanos. Bueno, todo esto se deriva, doctor Castro, de una enorme crisis social y económica en Venezuela, y muchos de los que salen de ese país aprovechan para enviar recursos, lo que se llaman remesas, de aquí para allá a quienes todavía, a sus familiares que todavía quedan en ese país. Ese flujo de dineros, ¿ustedes tienen alguna medición? ¿Cómo se está comportando? Sí, señor, en la encuesta se le preguntó a todos los hogares, se les dijo, oiga, ¿usted en los últimos 12 meses ha hecho alguna remesa o algún giro a algún familiar o amigo en Venezuela? Y 3 de cada 4 hogares manifestaron que lo habían hecho. Pero ahí hay un problema, o sea, uno dice 3 de cada 4, o sea, lo están haciendo, está fluyendo, no hay problema, uno pensaría de entrada. Pero ya le dije previamente que no todos tienen productos de depósito, muy poquitos tienen productos de depósito. La mayoría lo está haciendo a través de tramitadores. Si uno coge a 100 venezolanos o 100 hogares venezolanos, 44 manifestaron en esa encuesta en la que participaron otras entidades. 44 de cada 100 hogares dicen utilizamos un tramitador, 31 de cada 100 hogares dicen utilizamos algún tipo de giro postal. Es decir, todavía hay que seguir profundizando para facilitarle la vida a la población migrante venezolana en este país. Entiendo. Bueno, ya con toda esta información, doctor Castro, ¿qué piensa hacer el gobierno nacional en términos de inclusión financiera para los migrantes venezolanos? Bueno, aquí hay 3 temas. Uno, primero, seguir trabajando en la consolidación de esas bases de datos que permita que más entidades financieras se vinculen a ese proceso. De hecho, varias entidades nos han dicho a nosotros que están muy interesadas en acompañar a los venezolanos porque en últimas la inclusión financiera, más que un medio y más que un indicador de acceso, es un fin, y es un fin para generar bienestar en la población. Segundo, comprometer a más entidades financieras para que, porque en este momento todavía hay muy pocas, para que vinculen a venezolanos una vez tengamos unas mejores fuentes de información. Y tercero, esto debe ir acompañado con procesos de educación financiera para que las personas sepan que, por ejemplo, en Colombia es posible abrir productos digitales en 5 minutos desde un dispositivo móvil y además sin costos, incluso exentos del 4 por mil. Entonces tenemos que seguir repitiendo estos mensajes una vez hayamos consolidado esa base de información, recordando que en últimas lo que nos importa es el bienestar de esta población, al igual que nos importa el bienestar de la población Pero colombiana. también habría que hacer de pronto un trabajo con los bancos porque los siente uno todavía muy tímidos, como que muy temerosos a la hora de permitirles el acceso al sistema financiero colombiano a esta población. Pues doctor Castro, muy interesantes estas cifras. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Bueno, doctor Grosso, feliz noche, que esté muy bien, ¿no? Seguiremos hablando también sobre las cifras después de inclusión financiera en nuestro país.